Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Este segundo domingo de Pascua se llama el domingo in albis, es decir, en blanco. Se llama así porque antiguamente en este día aquellos que habían sido bautizados la noche de Pascua volvían a la iglesia con los vestidos blancos de su bautismo. El Evangelio nos narra dos apariciones de Jesús que tuvieron lugar las dos en el cenáculo. En la primera no estaba presente el apóstol Santo Tomás. Cuando los demás le cuentan lo que ha pasado, que Jesús se ha hecho presente entre ellos, él salió con una declaración que conocemos bien. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto el dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Pero escuchemos lo que continúa diciendo el Evangelio. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Con la insistencia en lo que vive Santo Tomás, el Evangelio sale al encuentro del lector moderno, al hombre de la era tecnológica, que no cree sino a aquello que puede verificar. Nos presenta un modelo creíble, uno que se parece a nosotros bastante para poder tomarlo en consideración. Santo Tomás, el que duda, el práctico, el que declara que no será fácil llevarlo a que se rinda hasta creer. Viene a la mente ciertas personas, quizá de cultura en nuestros días, los cuales, oyendo que algún colega de ellos se acercaba a la fe, reaccionan como escandalizados, como diciendo que a ellos no les sucederá nunca. Podemos decir que Santo Tomás es un contemporáneo nuestro entre los apóstoles. El carácter de Santo Tomás se delinea en varios momentos en el Evangelio y siempre con la misma luz. ¿Recuerdan en el Evangelio el episodio de la resurrección de Lázaro? Vienen a decirle a Jesús: «Señor, aquel que tú amas está enfermo». Los discípulos se preocupan del peligro, porque en Judea se busca a Jesús para hacerlo morir. Y Santo Tomás exclama: «Vamos, moriremos con él». Esta no es la palabra de uno que cree, sino uno que está como desesperado, que se resigna a lo peor. También en esto es muy moderno. Muchos están dispuestos a arriesgar incluso la vida, pero no a abandonarse a la alegría de creer. Arriesgamos la vida a veces, en varias ocasiones al día. Cruzamos deprisa la calle, se salta de un autobús que está caminando o se hace un adelantamiento imprudente. No se está dispuesto En cambio, no estamos dispuestos a correr el riesgo de la fe que nos salvaría de la muerte. O otro detalle: en la última cena Jesús dijo a los apóstoles: «Del lugar donde yo voy, ustedes ya conocen el camino». Y Tomás, un hombre franco y que no está acostumbrado a guardarse sus dudas, dice: «Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Es extraordinario cómo cada vez las dudas de Tomás se resuelven en una bendición para nosotros. Porque esa observación suya fue la ocasión en la que Jesús pronunció una de las palabras más altas de todo el Evangelio: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Lo que salvó a Tomás fue el sufrimiento que había en su no creer. La dureza de las condiciones que pone para creer, meter la mano en la herida, el dedo en la llaga, todo eso proviene de un gran sufrimiento. Es el que entre los apóstoles como que le pesa más el no haber sabido morir con él como había declarado solemnemente. Pero cuando se sufre por no amar a alguien, es ya señal de un amor verdadero. Sufrir porque no puede creer es una forma de fe incompleta, si quieren, sí, pero sincera. Un famoso periodista italiano en una entrevista dijo una vez: «Yo he buscado siempre a Dios y no lo he encontrado. Lo he buscado porque creo que la fe puede dar una fuerza extraordinaria, pero no me siento responsable o culpable del hecho de que a mí esta fuerza no se me haya dado».
Y si me encontrase con Dios, le preguntaría, ¿por qué no me has dado la fe? Pues a él y a cuantos se encuentran en su situación podríamos decirles, quizá Dios no te ha dado la fe para que lo ayudases a purificar la fe de quien tenía que anunciártela y hacerle sentir la responsabilidad y la urgencia de hacerlo. Pero sabes que lo que escucharon personas como San Agustín o Pascal, que le plantearon a Dios la misma pregunta, tú no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. O mejor, si yo no te hubiera ya encontrado. Porque desear sin creer puede ser una fe incluso más pura que creer sin desearlo y dando todo por descontado. Lo que Tomás había enunciado como una exigencia absurda, como una cosa inverosímil, formulada en un momento duro de su resistencia, si yo no veo, si no pongo el dedo, Jesús lo acepta. Digamos que se deja vencer por Tomás. Solo por él cambió todas sus disposiciones y su método. Recuerdan que la Magdalena, por ejemplo, le había dicho, no me toques. Jesús quería a Tomás. Sabía que si le costaba tanto, creer era solo porque se había sentido tan infeliz. Y entonces, digamos que se pone de su parte y lo defiende contra él mismo. Y le habló al corazón y él se quedó totalmente cambiado. Cuando Tomás vio a Jesús ante él, entendió de una vez que él había sabido siempre que Jesús había resucitado. Había vivido demasiado tiempo con Jesús para saber que podía esperarse una cosa así, que con él sucedían estas cosas buenas, increíbles. Habría tenido que creerles a los demás. Rechazando el creerles, solo se había castigado a sí mismo. Se había tratado de defender de una espera que era demasiado viva. Digamos que él moría al mismo tiempo del deseo y del miedo de creer. Y no hubo peor castigo para él que haber obtenido lo que él había puesto como condición para su fe, porque se dio cuenta que había perdido la ocasión que se le había ofrecido. Entendió que habría debido dar a Jesús su fe. En fondo, no tenía necesidad de estas pruebas. Mostrándose escéptico, se había comportado como un niño consentido que trata de imponer sus exigencias al amor del papá o la mamá, de los cuales está perfectamente seguro. Ahora ya no tiene ganas de tocar. Habría dado cualquier cosa con tal de no poner el dedo y la mano en la llaga, para no sentir, para no escuchar aquello que Jesús le dice, porque has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Y cuando toca lo hace por docilidad, por arrepentimiento, no como quien quiere asegurarse de una cosa y tomar las medidas. No, lo hace como el que hace una peregrinación. Era lo que podía hacer, lo que era más doloroso y más humillante. Digamos que reparaba, digamos que él se castigaba. Los artistas modernos lo han representado de la primera manera, un cuadro clásico de Caravaggio donde Tomás pone el dedo muy fuerte en las heridas. Los pintores antiguos, más espirituales, sobre todo los iconos orientales, lo representan curvándose como en adoración, como quien quisiera caer a los pies delante de Jesús. Pero para haber entrado tan dentro en la intimidad de Cristo, Tomás fue transportado a una altura que ninguno de los demás había alcanzado nunca. Mucho más alto que incluso San Juan, que era el que había puesto su cabeza en el pecho de Jesús. Pero Tomás se cae de rodillas y exclama, Señor mío y Dios mío. Ningún otro apóstol había llegado a decir Dios mío. Jesús lo amó tanto, lo curó con tanta dulzura, que cambió esa culpa y esta humillación en un recuerdo maravilloso. Porque Cristo perdona así los pecados. Él sabe hacer de todas nuestras culpas, felices culpas, como dice el pregón pascual. Culpas que ya no recuerdas más, sino por la maravillosa ternura de la cual han sido ocasión cuando nos perdona. San Gregorio Magno dice que con su incredulidad, Tomás
nos ha sido más útil que los demás apóstoles que creyeron inmediatamente, porque ha empujado a Jesús a darnos una prueba tangible de la verdad de su resurrección. La fe en la resurrección tuvo una ventaja con las dudas de Tomás. Esto es verdad, porque lo podemos aplicar a los muchos Tomás que hay hoy, que son los no creyentes. La crítica, el diálogo con los no creyentes, cuando se tiene lugar en el respeto y en la lealtad recíproca, nos son de una gran utilidad, porque nos hacen más humildes y nos empujan a tomar en serio que la fe no es un privilegio o una ventaja de nadie, que no podemos imponerla ni demostrarla, sino solo proponerla y mostrarla con nuestra vida. Como dice la carta a los Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? La fe, en el fondo, es un regalo, no es un mérito. Y como todo regalo, hay que vivirlo con gratitud y con humildad. Cuando nos acercamos a los no creyentes, esto nos ayuda a purificar nuestra fe de representaciones que a veces la gente rechaza porque no les presentamos el verdadero Dios, el Dios vivo de la Biblia, sino una imagen que hemos torcido de Dios y que los creyentes mismos hemos contribuido a crear. Y rechazando a ese Dios, los no creyentes nos empujan de una manera saludable a ponerlos sobre las huellas del Dios vivo y verdadero, que está más allá de nuestras representaciones y explicaciones, a no fosilizar, a no banalizar a Dios. Pero no podemos concluir estas reflexiones con este tono, digamos, neutral. Hay un deseo que podríamos expresar, que Tomás encuentre hoy muchos imitadores, no solo en la primera parte de su historia, cuando dice que no cree, sino en la segunda, cuando hace ese magnífico acto de fe, Señor mío y Dios mío. Y Tomás podemos imitarlo también por otro hecho. Él no cierra la puerta, no se fija en su posición, dando por resuelta una vez por todas el problema. Es verdad que 8 días después lo encontramos con los otros discípulos en el cenáculo. Si no hubiera deseado creer, no habría estado allí. Él quiere ver, quiere tocar, está a la búsqueda. Y al final, después de que ha visto y ha tocado con sus manos, exclama, dirigido a Jesús, no como uno que ha sido vencido, sino como uno que es como vencedor, Señor mío y Dios mío. A nosotros creyentes, la historia de Santo Tomás nos exhorta a apreciar el privilegio que tenemos de creer. Nosotros podemos creer antes de forzar la mano a Dios para que se haga ver y tocar con signos y con milagros. Podemos creer antes de haber visto. Un día, cuando terminemos esta vida, veremos también nosotros las heridas de sus manos y del costado. Dice el Apocalipsis que Él conserva también en el cielo las señales de su pasión. Y tendremos que exclamar, esperemos que para nuestra felicidad y no para nuestra condena, Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo.